periodista, historiador y escritor mexicano, director de la revista Nexos, representante del llamado Nuevo Realismo. Su aguda observación política y su crítica social han quedado patentes en las novelas Morir en el Golfo, Las mujeres de Adriano, entre otras. En 1986 recibió el Premio Nacional de Periodismo Cultural en la categoría de artículo de fondo y en 1992 fue galardonado con la Medalla al Mérito por el gobierno de su estado natal por su trayectoria periodística y literaria. Muchas gracias. Yo creo, Margarita, que sí vamos a acabar debatiendo bastante aquí a juzgar por lo que ha empezado a suceder. Pero bueno, habrán visto en la prensa hace unos días dos fotos que es así que dicen más que 1000 palabras. Son las fotos de dos plantíos de marihuana. Una tomada en México, otra tomada en Oregón. Es la portada del periódico La Razón. Bueno, pues ahí ustedes ven en medio del plantío mexicano, con esas matas jóvenes que todavía no están muy maduras, están muy bonitas, pero están todavía jovencitas. Van dos soldados, ¿no?, con sus uniformes de combate, sus armas de asalto, buscando o esperando algo grave, ¿no?, que aparezca entre las matas y algo que probablemente van a resolver a tiros. La foto estadounidense es de una granja de cannabis en Oregón. Ahí ven ustedes las plantas ya son altas, están bastante maduritas. Y lo mismo que el hombre, ¿no?, que aparece en medio de ellas, arropado, ahí como en una hornacina está, ¿no? Bueno, este hombre, este gordito de aspecto joven y papada próspera y lentes finos y la frente despejada, ese gordito que está ahí, se llama Paul Stanford. Es uno de los primeros millonarios que ha producido el cultivo y comercio legal de la marihuana para usos medicinales en California. Stanford dice haber tenido ingresos de $10 millones en 2009 y 2010, provenientes de esos plantíos que él exhibe, pues como si fueran viñedos, ¿no? Bueno, ¿qué nos dicen estas fotos? Nos dicen, como digo, muchas cosas, pero entre otras nos dicen que estamos en el lado equivocado de la guerra contra las drogas. En California, la marihuana produce fortunas y empresarios. Aquí produce muertos y presos. Para impedir que la hierba de este plantío de acá llegue al otro lado, la fuerza pública mexicana quema plantíos, detiene sembradores, burreros, que son los transportadores, narcomenudistas y capos. La hierba que se persigue aquí en California produce en cambio fortunas que se reputan no solo como legítimas, sino como visionarias porque están anticipando el mercado que viene, son una variante más del sueño americano. Dicen que la marihuana representa el 60% del mercado total de drogas ilícitas en México. La última estimación del CISEN, que no sé por qué no han hecho pública, pero que existe, calcula que el valor total del mercado de las drogas en México, contra algunas cifras astronómicas y fantasiosas, está en un orden que va entre los 5,000 y los 8,000 millones de dólares. De modo que si la marihuana representa el 60%, pues estamos hablando de una fortuna agrícola criminalizada por la prohibición que ha acabado siendo una variante de la pesadilla mexicana en la lucha contra las drogas. Bueno, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué hemos quedado en la parte de la guerra donde están los muertos y los presos y no en la parte de la guerra donde están las ganancias y los vivos? Pues básicamente porque somos un país responsable, firmante del consenso mundial que prohíbe la circulación, producción y comercio de ciertas drogas. Esta prohibición nace en la Convención Internacional del Opio de 1912 y es asumida paulatinamente hasta que todos los países signatarios de la ONU la asumen en 1998, luego de que en 1974 el presidente Nixon y sus estrategas, en busca de un tema popular de política pública, inventan la campaña y el término que seguimos usando hoy: la guerra contra las drogas. Bueno, el fin declarado del Acuerdo Mundial de la ONU es
cito, reducir tanto la oferta ilegal como la demanda de drogas. Bueno, pero nada indica que esto haya sucedido. Luego de medio siglo de persecución no han bajado ni la oferta ilegal ni la demanda de drogas prohibidas. Según la propia ONU, en 2009, poco más de 10 años después del acuerdo, consumen drogas entre 149 y 272 millones de personas, un rango muy similar al de la década anterior. Voy a seguir aquí en mucho un texto publicado en la revista Nexos hace un año y unos meses en favor de la legalización de las drogas, que se hizo con la colaboración de muchos participantes, entre ellos Jorge Hernández Tinajero, Jorge Castañeda, Eduardo Esquivel, Eduardo Guerrero, y con la muy puntual colaboración de Andrés Layú, que está aquí. Le agradezco mucho la actualización también de estas cifras que voy a darles. Bueno, los Estados Unidos siguen siendo el mayor mercado consumidor, seguidos de cerca por Europa Occidental. Desde 1960, la mitad de los estadounidenses declara haber probado alguna droga ilegal en el último año. En 2009, 40% del consumo de cocaína se concentraba en Norteamérica, como nos acaba de recordar Alejandro Poare, seguido por Europa con el 30.3%. La mayor parte del mercado de la heroína, 47%, estaba en Europa Occidental y Rusia en el año 2008. De manera que lo que estamos viendo aquí durante estos 10 años en que hay una documentación internacional sólida y comparable, lo que estamos viendo aquí es un fenómeno mediante el cual el mundo desarrollado pelea sin esperanza contra su propio mercado. Como revelan estas cifras de la ONU, el consumo de drogas en esos países, variantes más, variantes menos, es a la vez potente, irreprimible e ilegal. Podemos decir entonces, sin temor a equivocarnos, que los beneficios de la prohibición pues son modestos, pero sus costos no, sus costos son muy altos. La Comisión Europea calcula que hay en el mundo 1 millón de presos, por delitos vinculados a las drogas. 500,000 de esos presos están en Estados Unidos. La mayoría de estos presos estadounidenses son negros o hispanos. Y la mayoría de esos presos están presos por portar con ellos, al momento de ser detenidos, el equivalente de $80 de drogas prohibidas. Países de producción y paso como Myanmar, Afganistán, Irán o en América Latina, Perú, Colombia, Honduras, El Salvador, Guatemala y México han pagado y están pagando en violencia, corrupción, inseguridad y desarticulación institucional costos muy superiores a los que les hubiera provocado su consumo interno. México ha dedicado varias décadas a servir intermitentemente el consenso punitivo. Desde la Operación Cóndor en los 70s del siglo pasado, orientada a erradicar cultivos con el uso de antidefoliantes como el paraquat, hasta la última campaña de la guerra contra el crimen emprendida por el gobierno del presidente Calderón. En todas esas etapas, la persecución de las drogas en México ha sido una historia parecida de violencia y corrupción. Todas las operaciones policíacas, todas las detenciones, campañas y muertes no han reducido el flujo internacional de narcóticos prohibidos hacia los Estados Unidos. Los costos locales han sido, en cambio, muy elevados. Para empezar, en el ámbito de la corrupción de las autoridades encargadas de combatir el narcotráfico. En los años 90 se descubrió nada menos que el zar antidrogas de México era cómplice de uno de los cárteles que combatía. En el año 2008 fue descubierta la complicidad con el narcotráfico de los más altos mandos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, la famosa SIEDO, incluyendo a su titular. Se descubrieron las complicidades y se castigaron ejemplarmente, pero no se erradicó la corrupción asociada en otros frentes y con otros responsables.
Los últimos años registran la ola mayor de compra y corrupción de gobiernos y policías locales. Las actividades del narcotráfico se han extendido a 22 de los 32 estados, de las 32 entidades federativas de la República, 5 de las cuales, nada más 5, pero 5 viven condiciones de inseguridad y violencia que son las que han hecho correr por el mundo la imagen global de México como un país más violento que Irak. El total de detenidos como parte de la lucha en contra del narcotráfico, incluyendo en esto varios delitos asociados a los delitos contra la salud, suma 144,000 en lo que va de este gobierno, hasta junio de 1911. 500,000 teníamos en Estados Unidos. Los homicidios merecen desde luego nota aparte. Desde 1990 hasta 2007 la tasa de homicidios de México no había hecho sino descender. Había 20 homicidios por cada 100,000 habitantes en 1990, pero solo 8 homicidios por cada 100,000 en el año 2007. La espiral de violencia desatada desde entonces por la guerra de las drogas en México hizo subir la tasa. Según la ONU, en el año 2010 la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en México era de 21,5, casi 5 veces la de Estados Unidos, casi lo mismo que Brasil, aunque una tercera parte que la de Colombia y la mitad que Guatemala. Respecto de la posición relativa de México y Estados Unidos en el tema de las drogas, los mexicanos solemos decir, nosotros ponemos los muertos y ellos ponen los consumidores. Hay mucho de verdad en esta queja. México tuvo y tiene sus propias razones para dar la batalla contra el narcotráfico y no hay que disminuirlas en lo más mínimo. Debía y debe contener el avance del negocio sobre gobiernos y policías que no pueden resistir el embate. Los gobiernos locales de México son incapaces de administrar un esquema de tolerancia ilegal controlada como el que funciona en las grandes ciudades estadounidenses. Ciertas regiones y ciudades del país muestran síntomas de inseguridad semejantes a los que presentan los estados fallidos. El problema de salud pública que amenaza a México, con ser importante, por problemas asociados con las drogas, con ser importante digo, es menor, mucho menor que el de nuestros vecinos. Solo 6% de mexicanos han probado alguna vez una droga ilegal contra 47% de estadounidenses. El asunto crítico, con ser importante, no es de salud, sino de seguridad pública. La inseguridad que sacude a México nace de las debilidades de su Estado de Derecho y de sus frágiles gobiernos locales. Pero se dispara por las rentas que obtienen los narcotraficantes, como se ha dicho aquí, en el mercado ilegal de las drogas. Son esas rentas las que permiten al crimen organizado corromper, reclutar y armarse fuera de toda proporción. Las posibilidades de cortar esas rentas por la vía financiera institucional son tan ilusorias en México como lo es en los países consumidores. Miren ustedes, en los últimos 4 años solo han sido retenidos como ingresos atribuibles al narcotráfico en el mundo unos 522 millones de dólares. El gobierno mexicano solo ha sentenciado a 54 criminales entre 2004 y 2010 por lavado de dinero. El otro camino para tocar el corazón económico del narcotráfico es, desde luego, reducir el margen de ganancia que da la prohibición. No se puede hacer, Margarita, si lo hacemos nada más en México. Tiene que levantarse la prohibición en todas partes. Pero es el único camino para tocar el corazón económico del narcotráfico y para reducir su margen de ganancia. Porque la prohibición es lo que hace que 1 kilo de marihuana en México valga $80, mientras ese mismo kilo vale $2,000 en California. Que 1 kilo de cocaína valga en una ciudad fronteriza mexicana $12,500 y $26,500 en la vecina ciudad estadounidense. O que 1 kilo de heroína valga en México $35,000 y $71,000 en Estados Unidos. Tomen estas notas, estas cifras con un grano de sal, porque uno de los grandes problemas de la prohibición es que nos impide conocer con exactitud qué es lo que sucede realmente en ese mercado. Pero estas son las cifras, digamos,
que indican la tendencia y las proporciones adecuadas. De manera que terminar la prohibición, legalizar las drogas, es el único camino cierto a la reducción de las rentas ilegales del tráfico y del consiguiente poder violento y criminal de los narcotraficantes. Ahora bien, quien dice legalizar, dice en realidad regular. Cada una de las drogas que persigue el consenso punitivo tiene valores psicotrópicos, riesgos médicos y efectos sociales distintos, muy distintos. No puede darse el mismo trato legal a drogas suaves como la marihuana, a drogas duras como la cocaína y la heroína y a siniestros derivados de las metanfetaminas como el crack o el crystal meth. Los beneficios de la legalización pueden enunciarse con relativa sencillez, lo que no quiere decir que sean inobjetables. Se plantean en la lógica del mal menor, no en la lógica de la solución o la panacea que resuelve todos los problemas. La legalización tendría un efecto serio, para empezar, sobre los márgenes de ganancia del crimen organizado. Reduciría su capacidad de corrupción, reclutamiento y violencia. Reduciría también los conflictos y la inestabilidad política en los países productores y de paso. Reduciría los costos sociales del tráfico, poniendo fin a una de las causas principales del crimen callejero. Abriría un espacio a la regeneración de barrios pobres, tomados por el narcomenudeo en innumerables ciudades del mundo desarrollado y del no desarrollado. Liberaría una enorme cantidad de recursos públicos dedicados hoy a la persecución para canalizarlos a la educación y a la salud en un entorno de mayor transparencia sobre los efectos del consumo de drogas en las costumbres y en la conducta de la población. Países de producción y paso como México podrían concentrar sus esfuerzos de seguridad pública no en perseguir el tráfico, sino en contener los crímenes que afectan la vida diaria de los ciudadanos: homicidio, secuestro, extorsión, tráfico y trata de personas. Garantizaría la legalización, como sucede con el alcohol, la calidad industrial o química de los estupefacientes y la responsabilidad pública como negociantes legales de los encargados de satisfacer la demanda. De modo que despenalizar y regular las drogas ilícitas es una opción deseable para México y para el mundo. Pero la camisa de fuerza del consenso punitivo es difícil de romper y tiene para México la forma adicional de la presión vecina de Estados Unidos. Sin Estados Unidos, cualquier intento de legalización mexicana topará con un insalvable rechazo político, jurídico, logístico y económico. Si México no actúa en esto de la mano de su vecino, no irá a ningún lado. A fines del año pasado, cuando andaba todavía en trajines de precandidato presidencial, el jefe de gobierno de esta ciudad, Marcelo Ebrard, dijo durante una gira por Jalisco que en materia de lucha antinarco había que sentarse a, cito, hablar en serio con los Estados Unidos. La verdad, agregó, es muy difícil ganar una batalla de ese tamaño sin ellos. Esto fue el 9 de noviembre de 2011. Ese mismo día, el entonces precandidato republicano a la presidencia, Rick Perry, actual gobernador de Texas, comparó a México con Colombia y dijo que México podría requerir de las fuerzas militares estadounidenses para, en coordinación con los mexicanos, eliminar estos cárteles de narcotraficantes y mantenerlos alejados de nuestras fronteras. Pues no ese es el rumbo ni el tono del diálogo, supongo, en que estaba pensando Ebrard, sino más bien el que trazó ese mismo día, el nuevo embajador estadounidense, Anthony Wayne, al comprometerse en Tijuana a crear una frontera del siglo XXI. Eficiente, cito, para mejorar el flujo comercial y turístico, así como para prevenir el tráfico de mercancías ilícitas. Bueno, no deja de ser una ironía que Estados Unidos, el país que se reputa campeón mundial de libre comercio, tenga prohibidas en su territorio y persiga dos de las cosas que más demanda de México, que son mano de obra y drogas. Y que sean esas dos cosas las que
más envenenan las relaciones de los dos países a ambos lados de la frontera. Irónico también es que el país que se reputa como profundamente respetuoso de la ley, tolere y administre en su territorio dos mercados ilegales del tamaño de la migración mexicana indocumentada, como unos 13 millones de personas, y del consumo de drogas ilícitas, como 25 millones de usuarios estables. La frontera es la línea imaginaria de un mercado que en realidad no tiene fronteras. En un libro llamado Una Agenda para México, que ha empezado a circular en estos días y que resume y amplía dos ensayos previos sobre el futuro deseable de México, Jorge Castañeda y yo aventuramos que un azar afortunado podría permitir este año replantear frente a Estados Unidos la ecuación que hoy iguala narcotráfico con crimen organizado y con inseguridad y violencia. El nuevo presidente de México, se puede leer ahí, es un libro que ya está circulando, léanlo, primero cómprenlo. El nuevo presidente de México, se lee ahí, tomará posesión el 1 de diciembre del 2012. 3 semanas antes, en los comicios presidenciales de Estados Unidos, casi seguramente volverá a figurar la iniciativa de legalización plena de la marihuana en California. Esta vez, dadas las tendencias de opinión y la mayor participación electoral de jóvenes, negros y latinos en la elección presidencial, es probable que California apruebe la legalización. Si esto fuera así, el nuevo presidente mexicano tendría una oportunidad de proponer la legalización equivalente en México o viajar a Washington en compañía de algunos colegas latinoamericanos para plantearle al presidente de aquel país que después de 50,000 muertos y la legalización en California, las cosas no pueden seguir iguales. Ningún país tendría tanta autoridad moral después de haber hecho a fondo el esfuerzo por contener esto a base de los criterios de la prohibición y de la guerra contra las drogas. Ningún país como México tendría mayor autoridad moral para plantear esto con claridad ante el gobierno americano. Pero tendría ya en este momento por lo menos 2 aliados de gran importancia y visibilidad en el continente. Uno, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que lo ha declarado que es su convicción, y otro, recientemente, el reciente presidente de Guatemala, creo que anteayer, dijo que él estaba por convencer a sus colegas centroamericanos de que había que dar un paso en el sentido de la legalización de las drogas. Muy bien, pase lo que pase en California, pase lo que pase con los presidentes, el hecho abrumador, histórico, es que las cosas no pueden seguir iguales. Si queremos terminar con la guerra de las drogas allá afuera, en las morgues y las fosas clandestinas de nuestras ciudades, debemos terminar antes con ella en nuestra cabeza, en la opinión pública, local y global. Esto creo que es lo que nos reúne y me felicito por ello. Esto es lo que estamos tratando de hacer aquí. Debemos destruir el tabú, como dijo Fernando Enrique Cardoso, la falsa premisa de que la guerra contra las drogas, tal como la libra el mundo hoy, es racional, eficaz o inevitable. Lo único que es en realidad es obligatoria, porque se ha impuesto al mundo contra toda evidencia el dogma de que la guerra nos defiende con eficacia de un daño mayor. La verdad es que no hay ni ha habido daño mayor en esta guerra contra las drogas que la guerra misma. Muchas gracias.